Sabemos que la palabra tiene un poder de producir un impacto en todo aquel que la reciba con el corazón, con sinceridad y con hambre del Señor. En segundo lugar, ruego en oración que todos los presentes podamos recibir esta palabra de tal manera que nos acompañe toda la vida. Uno sabe que hay palabras que tienen que ver con un momento de nuestras vidas, pero también hay palabras que nos tienen que acompañar toda la vida. Y creo que esta es una de esas palabras. Son esas palabras que deberían internalizarse de tal manera y trabajar en ella para que se nos grabe para siempre, porque son palabras que tienen carácter preventivo. Son palabras que nos previenen, palabras que nos libran, palabras que nos protegen, palabras que nos llevan a tomar conciencia de que para terminar nuestra carrera en fidelidad necesitamos trabajar duro, pero no trabajar en nuestra fuerza, sino trabajar en la gracia del Señor. Más que nunca en esta estación, las palabras de Pablo a Timoteo tienen tanta claridad, tiene tanta luz, tiene tanta inspiración en nuestro ser como es: esfuérzate en la gracia. Y si en algo tenemos que trabajar para mantener una conciencia limpia hasta el fin, será en la gracia del Señor. He tratado de bosquejar lo que voy a compartir para que puedan quedar algunos escritos aquí en la mesa y obviamente, como siempre, todo está escrito de tal manera que pueda ser útil a quien lo requiera, y dejaremos sobre la mesa de este equipo la palabra que vamos a compartir. La propuesta es clara: Cristo presente en la conciencia del líder. Déjenme tomar tal vez un minuto para decir cuán liberador hubiera sido en la vida de tantas personas prestarle más atención a la conciencia. Cuánto hubiera librado el destino de personas entender el valor que tiene la conciencia. Y no es algo que alguien tenga la culpa o que alguien sea el responsable directo, sino que es algo que se va construyendo en el entendimiento de la vida de Cristo. Pero de verdad, como antesala para producir un mayor apetito espiritual de lo que vamos a compartir, el no haber sabido convivir con la conciencia, el no saber corresponder a la conciencia, trae muchos males, trae mucho dolor, trae mucho sufrimiento, trae batallas que fueron necesarias enfrentarlas, pero no sé si fueron necesarias para la madurez. Podríamos haber madurado si hubiéramos prestado más atención a la conciencia. Y quiero hacer este pequeño intervalo porque si hay algo que los apóstoles en el Nuevo Testamento tenían presente en sus cartas, era acerca de que cuiden la conciencia. Le dan varias expresiones, varios adjetivos calificativos: limpia conciencia, buena conciencia, conciencia pura, conciencia que no se oscurece, conciencia que no se entenebrece, etc. Hay varios calificativos que se le da para acompañar a la expresión de la conciencia, pero quisiera llamar tu atención, en la confianza del Espíritu Santo, del valor que tiene de ser coherente con la conciencia. Estamos en un tiempo de mucha expansión, de mucha extensión, de muchos avances. El Evangelio está avanzando en las familias, está avanzando en las ciudades, está avanzando en las naciones, está avanzando en los continentes, y recibimos mucha noticia del avance. Está avanzando en los sistemas. Hay sistemas que están siendo perforados por la verdad del Evangelio, por la realidad del reino de Dios. Áreas como la política, la justicia, la economía, la educación, el deporte, el arte, están siendo alcanzados de una forma extraordinaria por la manifestación gloriosa del Evangelio, de la vida de Cristo, del reino de Dios. Aún así, necesitamos mirar hacia adentro y considerar que no solo el Evangelio nos fue dado para que crezca hacia afuera, sino también para que crezca hacia adentro. Y es una habilidad que tenemos por el Espíritu Santo
de que al mismo tiempo consideramos los avances hacia afuera, consideremos también los avances hacia adentro. Que así como nos podamos extender hacia afuera, nos podamos extender hacia adentro, a ir hacia un conocimiento más profundo del que nos habita. Y dentro del que nos habita está la conciencia. Dentro del que nos habita opera una conciencia, la conciencia del Cristo presente, la conciencia que nos lleva a estar continuamente siendo entendidos de su realidad en nuestro interior, de su vida en nuestro interior. Preparé algunas imágenes que muy gentilmente Lucas nos ayudó a darle forma para que ustedes puedan acompañar en la lectura. No voy a abordar aquí, solo quiero pasar rápido para que ustedes investiguen. De toda forma, en el próximo caso cerrado, hablaré profundamente de esto. Los tres aspectos de la conciencia. ¿A qué me refiero con los tres aspectos de la conciencia? Me refiero a que hay una operación de la conciencia en los incrédulos. Hay una operación de la conciencia en los inmaduros. Y hay una operación de la conciencia en los maduros. Son tres aspectos interesantes de la conciencia a considerar. Porque, ¿por qué digo esto? Porque en los incrédulos, los que no conocen al Señor, los que todavía no han venido a la verdad, los que no han recibido a Cristo como Señor, no tienen la conciencia de vida, que es la que voy a proponer esta noche. La conciencia de vida, la conciencia de Cristo. Ellos tienen la conciencia de un alma, ellos no tienen la conciencia de un espíritu regenerado. Esa conciencia del espíritu regenerado opera en los hijos de Dios, tanto en los inmaduros de una forma como en los que han alcanzado madurez en otra forma. Así que quisiera separar esto rápido, no voy a meterme así porque si no nos absorbería para hablar de la conciencia y el liderazgo, pero sí debo marcar esto. En la conciencia de las personas que están sin el Señor, lo que opera es la conciencia de la ley en el alma, la conciencia del conocimiento del bien y del mal. Una conciencia que siempre está marcando lo bueno y lo malo, pero nunca puede marcar la vida y la muerte, porque no es una conciencia viva. Es una conciencia establecida en lo bueno y en lo malo. Por eso el mundo todo lo lee en bueno y malo, bueno y malo, bueno y malo, porque ellos operan en la conciencia que produce el árbol de conocimiento del bien y del mal, que es el conocimiento de la ley, de lo que está bien y lo que está mal. Ahora recibimos a Cristo. Recibimos a Cristo y entra en nosotros la gloria de un espíritu que nos regenera. Nuestro espíritu estaba muerto, ahora nuestro espíritu vive. Recibimos al espíritu de vida. Ese espíritu, si quieres anotarlo, tiene conciencia. El espíritu de vida porta conciencia en el interior. Pero no es la conciencia del inconverso. No es la conciencia del inconverso. Ahora es la conciencia de los hijos de Dios. La conciencia que me dice a mí que ya no soy lo que fui. La conciencia que me dice a mí que pertenezco a Cristo, que soy de Dios, que soy hijo de Dios, que lo tengo todo en Él, que estoy completo en Cristo. Es una conciencia que opera dentro de mí de manera innata, que me va enseñando dentro mío que ahora todo se trata de vida y muerte, no se trata de bueno o malo, se trata de qué aumenta la vida o qué apaga la vida. Y entonces ya no estoy haciendo esas preguntas bobas que se suelen hacer cuando dicen, ¿qué tiene esto de malo? Esa es la conciencia de un alma que todavía no ha recibido a Cristo en el interior. Porque el que ha recibido a Cristo no hace esa pregunta. Pregunta heredada por la religión evangélica. Pregunta que ya no podemos hacer los hijos de Dios, ¿qué tiene de bueno, qué tiene de malo? Sino, ¿cuánto aumenta la vida o cuánto de la vida me hace perder? Esas son las preguntas que desde la vida del Hijo comenzamos a experimentar y a recibir la gracia y la luz del Señor. Y tercero, la conciencia del maduro. La conciencia del maduro tiene patrones mucho más elevados, que es la misma conciencia de vida, pero desarrollada. Es la misma conciencia del inmaduro, es el mismo espíritu de vida del inmaduro, pero la diferencia está que la conciencia en los maduros está más desarrollada. Entonces,
No podemos esperar que los inmaduros se comporten como maduros porque todavía su conciencia no está plenamente desarrollada por medio de la operación de la verdad. Tres aspectos de la conciencia. Hablaré esto más profundamente en nuestro próximo caso cerrado. La conciencia del incrédulo, cómo opera en ellos. No opera en ellos un espíritu, opera en ellos el alma que ha recibido la información desde el árbol del conocimiento del bien y del mal y que opera desde la ley moral. Entonces todo lo juzga desde lo bueno y desde lo malo. El segundo aspecto de la conciencia es el que recibe a Cristo y ahora es salvo, pero todavía tiene muchos velos y entonces tiene que venir un desarrollo de la obra del Espíritu en él y de su entendimiento para poder crecer en madurez y comprender lo que significa vivir con una conciencia limpia. Habiendo hablado de estos tres aspectos de la conciencia con el fin de despertar un deseo de poder orar y profundizar en el futuro acerca de esto, vamos a desarrollar los dos temas centrales que vamos a abordar con Cristo presente en la conciencia del líder. Supongo que el que está sentado del otro lado o es líder o siente el llamado de Dios a liderar y entonces por eso estás aquí. Creo que también la forma en que voy a hablar manifiesta que no estoy hablando con niños en la fe, sino con personas llamadas al liderazgo y que van a asumir la responsabilidad o la han asumido el sentido más profundo de la responsabilidad de guiar a otros en el Señor. Y eso es una profunda responsabilidad. Vamos a ver el primer punto a desarrollar abiertamente. Comer de la gracia nos mantiene conscientes de Cristo. Comer de la gracia nos mantiene conscientes de Cristo. ¿Cuál es la propuesta de esta noche? Cristo presente en la conciencia del líder. ¿A qué nos referimos con este pensamiento? ¿Cómo logramos estar todo el tiempo conscientes de Cristo? ¿Cómo hago para, desde el momento que me acuesto a dormir y duermo, me despierto y hago todas las funciones del día, estar conscientes de Cristo? ¿Cómo hago en la escuela, en el trabajo, en la familia, en todos los órdenes de la vida, estar 24/7 conscientes de Cristo? ¿Creen que es fácil? ¿Creen que es difícil? Si estuviéramos en un mismo escenario, la respuesta sería abierta y sería maravillosa la interacción. Pero en este caso, como no tenemos tal interacción, déjenme decirle que a ciencia cierta considero de que es difícil estar consciente las 24 horas de Cristo, ¿sí o no? ¿Alguien quiere levantar su mano conmigo y decirme si está de acuerdo? No es democracia, es simplemente para ver si estamos prestando atención nada más. La realidad es que nos cuesta estar consciente de Cristo todo el tiempo, 24/7, porque la verdad es que tenemos una vida, tenemos una familia, tenemos obligaciones, tenemos compromisos, cometemos errores, enfrentamos desafíos, tenemos emprendimientos, tenemos discusiones, tenemos relaciones a veces en conflicto. Nos van pasando tantas cosas en la vida, en el estudio, en el trabajo, que uno dice, ¿cómo hago para estar consciente de Cristo todo el tiempo? Esta es la buena noticia del Evangelio: comer de la gracia. Danos el pan nuestro de cada día. Y esa gracia nos mantiene conscientes de Cristo. Esta noche está recibiendo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que sí se puede. La mala noticia es que hay que mantener la disciplina de la dieta. La buena noticia es que sí se puede estar consciente de Cristo 24/7. A veces en los ámbitos evangélicos, cuando los amigos crecen juntos y los jóvenes crecen juntos y los hermanos crecen juntos, se entra en una vulgaridad donde se pierde la espiritualidad genuina. Y entonces si alguien quiere hablar de Cristo, pará, todo Cristo, o sea, ¿qué te tragaste? ¿La Biblia? Sos recontra espiritual, o sea, pará, en algún momento tenés que desligarte, no puede ser todo el día la Biblia, todo el día Cristo, todo el día su obra, todo el día su propósito, o sea, en algún momento tenés que aflojar. Y la verdad que no. La verdad que ese que está diciendo que está pidiendo que aflojes
está demostrando su inanición, su debilidad, su desnutrición, porque el que come Cristo solo piensa Cristo. El que come Cristo solo habla Cristo. El que come Cristo solo quiere Cristo, no quiere otra cosa. No hay otra vida fuera de él, a menos que esté comiendo otras cosas. A veces en el matrimonio puede pasar esto, a veces entre amigos, a veces entre novios puede pasar esto. Y cometer el error de naturalizar lo que no es Cristo en nuestras relaciones. Esta noche quiero ser categórico y vuelvo a repetir, creo que hay estómago suficiente para entender lo que vamos a decir ahora. Quien come de la gracia no quiere otra cosa que Cristo. A veces vivir esta vida de la forma en que la queremos vivir porque nos hemos alimentado muy bien, cuesta encontrar personas que quieran hablar Cristo, que quieran compartir algo. No, pero tiene que haber otros temas. Claro que los hay, pero todos los temas para el que come Cristo termina siendo Cristo. Porque Cristo es el principio y es el final de todas las conversaciones. No podemos ver, no podemos pensar, no podemos hablar de otra cosa en la que Él no esté involucrado. Ya que hemos comido Cristo, ahora todo nuestro pensamiento es Él. Estar consciente de Cristo es el producto y resultado del comer de la gracia. No es super espiritualidad, simplemente comimos Cristo y lo comemos todos los días. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando comienzo a olvidarme de Cristo, necesito recuperar el alimento, porque el que me vuelve consciente de Cristo es la gracia. Yo no logro recordar 100%, 24/7 a Cristo, pero su gracia en mí lo hace. Su gracia en mí me mantiene atento y despierto a la realidad del Hijo. Seguimos, por favor, avanzamos un poquito más en relación a esto. ¿Qué es lo que necesitamos comprender cuando hablamos de conciencia? El conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. Ese conocimiento tan clave de mí mismo, de mí mismo. Yo no quiero perder la conciencia de que soy de Cristo, que pertenezco a Cristo. Ni en los momentos de mayor lucidez, ni cuando termino de orar, ni cuando estoy pasando una lucha tremenda. Y si en algún momento una reacción mía que suele pasar no es según Cristo, la gracia me hace recordar y me hace volver a Cristo inmediatamente y pedir perdón. Porque esa es la realidad. Si comemos Cristo, somos conscientes de Él. Estar conscientes en todo el tiempo de Cristo es mucho más que un esfuerzo humano. Aun si pusiera placas en todos lados de mi casa y pusiera en el coche y en el trabajo y en la escuela sobre Cristo, 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 aún así me podría olvidar de Él. Pero la gracia supera los esfuerzos humanos. La gracia es la operación de Dios en nuestro interior para que lo tengamos presente, Cristo presente, 24/7, por estar comiendo de la gracia. ¿Se entiende, muchachos? ¿Se entiende, mis hermanos? No podemos dejar de ser padres, no podemos dejar de ser madres, no podemos dejar de ser esposos, estudiantes, trabajadores, no podemos dejar de ser miembros de una familia, ciudadanos en el lugar donde nos movemos. Pero para estar consciente del 24/7 necesito alimentarme bien de Él. Segundo pensamiento que creemos que es importante compartir en esta mesa. ¿Alguien logró vivir de esta manera? Sí. Vemos esta realidad en Pablo. Sí se puede. Sí se puede vivir de esta manera. Sí es posible vivir de esta manera. Pablo es la personificación de la gracia y la expresión de su naturaleza. Pablo nos muestra que sí es posible y es nuestra medida primaria a alcanzar, porque nuestra medida perfecta es Cristo. Pero al ver a Pablo que lo logró, nos inspira. Ver personas en nuestro tiempo presente que lo están logrando nos inspira. Dice 1 Corintios 15, 9 y 10, aunque no aparece la palabra conciencia, ustedes pueden ver la operación de la conciencia en sus palabras. Aquí no aparece la palabra conciencia. Sin embargo, él demuestra estar consciente de Cristo en su interior por causa de la realidad de la gracia. 1 Corintios, capítulo 15, versos 9 y 10 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy,
y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Tan consciente de Él como tan consciente de la gracia. ¿Lo puedes ver? Primera de Corintios capítulo 15, verso 9 al 10. ¿Cuál es la realidad que Él ve de sí mismo? No lo merezco, no llego, no soy, no puedo. Sin embargo, después del verso 9, aparece el verso 10 y dice, pero, mostrando un opuesto, mostrando un contraste, diciendo, sí se puede, soy lo que soy, y vuelve otra vez a recaer el pensamiento de la conciencia, soy consciente de lo que soy. Y lo que soy es el fruto de su gracia en mí, su gracia trabajando en mí. Y esto es lo que les decía al principio, esfuérzate en la gracia. Esto no es para vagos. Esto es para los que están determinados a trabajar la gracia, a los que están determinados a ir cada vez más profundo en la operación de la gracia y descubrir que la gracia va trabajando en nosotros hasta hacernos plenamente conscientes que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que fuimos llamados a hacer, pertenece a una persona, a Cristo. Siento y sé que muchas palabras ya están un poco gastadas entre nosotros, pero aún así, permítanme correr el riesgo de decir lo siguiente. No quiero hablar bien de Cristo, quiero vivir consciente de Él. Quisiera ser lo suficientemente honesto con ustedes, porque puedo engañarme y engañar a otros, pero no puedo engañarlo a Él. Hablar bien requiere un escenario, hablar bien requiere aprender un vocabulario, hablar bien requiere aprender frases, conceptos, pero vivirlo a Él como realidad es nuestra mayor aspiración, nuestro mayor anhelo, nuestra única realidad de vida, vivirlo a Él como nuestra realidad. Y esto es el fruto de una conciencia que gobierna nuestro ser. Quiero vivir consciente de Cristo 24/7. Vuelvo al principio que nos convoca esta noche. Vuelvo a Cristo presente en la conciencia del líder. La segunda parte que viene ahora es más práctica. La primera parte fue sustancial. La primera parte es cómo lograrlo. Lo que vamos a ver ahora es lo que produce esta gracia absorbida y comida en nosotros, en nuestra conciencia para vivir como Cristo merece que como líderes podamos vivir. Si esto se espera de todos los creyentes, ¿cuánto más de un líder? Si vivir de esta manera se espera de todos los creyentes, ¿cuánto más se espera de un líder? Un líder viviendo 24/7 consciente de Cristo operando en su interior. Lo que vamos a hablar ahora es puntualmente este efecto que nos propone este encuentro. Como breve introducción, líderes fuimos llamados a representar a Cristo. Y esta es una tarea de todos los seres que hemos recibido a Cristo como Salvador. Pero la mayor responsabilidad está en el liderazgo. El líder tiene un gran compromiso, una gran responsabilidad, una gran función, y es representar a Cristo sobre todas las cosas. Esto supera la conciencia de cosas que tengan que ver con lo correcto o incorrecto. Esto supera, esta conciencia a la que estoy hablando, va mucho más allá de testificar si está bien o mal, como les explicaba al principio. Esta conciencia que nos propone este encuentro no es la de una conciencia moral que también opera en los inconversos. Hay en algunos inconversos que operan un patrón de moral más grande que a veces que los hijos de Dios. Pero no me refiero a ese patrón de moral, me refiero a la conciencia del espíritu de vida. Por eso te pedía que anotes esa expresión. La conciencia que opera en el espíritu de vida. Es lo que podríamos llamar en esta noche la conciencia regenerada. La conciencia regenerada, transformada por el Espíritu Santo.
una conciencia que está netamente alineada con la palabra de Dios y no con los pensamientos humanos, una conciencia que se desprende de los pensamientos, ideologías temporales, una conciencia que responde a Cristo por sobre todas las cosas, que se para en una universidad, que se para en un trabajo, que se para en el deporte y dice, Señor, yo no creo eso, porque prefiero quedar mal con los demás, pero no quedar mal con la conciencia en Cristo. Una generación que se para y se define públicamente en lo que cree, que no tiene medias tintas o medias convicciones, sino que tiene convicciones completas en el Señor, porque su conciencia ha sido regenerada. Habla la verdad en amor, pero habla la verdad, no se calla, porque su conciencia ha sido regenerada. Y él prefiere dormir más con la conciencia tranquila por la noche, aunque eso le implique problemas con personas. Hay gente que prefiere poner en riesgo su conciencia interior en Cristo, pero estar bien con las personas. Con el tiempo se darán cuenta que es un grave error querer satisfacer a las personas y apagar la conciencia de Cristo en nosotros. Es un gran desafío permanecer honrando su conciencia en nosotros. El líder cristiano, más que representar una congregación, más que representar un apellido, más que representar una organización, más que representar una red apostólica, el líder cristiano sabe que representa a Cristo mismo por su conciencia. En algún momento me puedo enojar con mi familia, me puedo enojar con la congregación, hasta me puedo enojar con una organización y puedo hacer cosas que contradigan lo que siempre he profesado. Pero si mantengo mi integridad en base a la conciencia regenerada, pase lo que pase, no voy a cambiar mi discurso. Pase lo que pase, no voy a cambiar las palabras. No quiero acomodarme a las circunstancias, no quiero acomodarme a los ambientes. Quiero ser fiel a lo que creo por encima del tiempo, por encima de las circunstancias, por encima de la persona. Quiero corresponder a mi conciencia por encima de todas las cosas. Ser fiel a la conciencia en Cristo te traerá problemas, claro que sí. A Jesús le trajo problemas, a los discípulos les trajo problemas, a las multitudes les trajo problemas, a los creyentes fieles del siglo XXI le está trayendo problemas por no ayornarse, por no tomar la forma del siglo presente. Este vínculo que tenemos en el Espíritu con Cristo, esta conexión de vida que opera en nuestro interior, conecta conciencia con representatividad 24/7. Conecta conciencia con representatividad 24/7. Desde que subo a un automóvil, a un bus, lo que subo a un tren, a un avión, soy consciente que lo represento. Voy al mercado, lo represento. Voy a jugar al fútbol, practico algún deporte, voy al lugar de trabajo, voy al lugar de estudio. Tengo un testimonio inherente dentro de mí. Tengo un testimonio innato dentro de mí, lo represento. Desde que salgo de la puerta de mi casa y saludo a las personas, lo represento. Desde que me levanto a la mañana, lo represento. No es una cuestión solo de buenos modales para que alguien diga qué bueno que somos. Es porque somos conscientes 24/7 que lo representamos. ¿Cuántos problemas se reducirían si los hijos de Dios fuéramos conscientes que lo representamos 24/7? Pero esa es una obra de la gracia operando en nuestra conciencia. Para los que están anotando, no se puede representar fielmente a Cristo sin una conciencia recta. No se puede representar fielmente a Cristo sin una conciencia limpia, sin una conciencia pura. Y Pablo le encarga esto a Timoteo: mantén tu conciencia limpia, de fe no fingida, de un amor puro nacido de un corazón limpio. Un líder con una conciencia limpia actúa con integridad e intencionalidad, aun cuando nadie lo ve, porque es su conciencia en su interior que lo gobierna. Estamos tratando de corregir actitudes con prohibiciones, pero las prohibiciones externas no pueden matar el monstruo que tenemos dentro.
Necesitamos un despertar de la conciencia limpia. Se animan a levantar sus manos conmigo y a unirse en oración por esta generación. Necesitamos un despertar de una conciencia limpia. Porque hay mucha ambigüedad, hay mucha, sí, hay varias palabras que ahora no me vienen a la mente, pero hay mucha dualidad. O sea, cuando estoy con Agostina soy de una forma, cuando estoy con Adriel soy de otra. O sea, hay tanta hipocresía, falta de una conciencia limpia. Cuando estoy con Melanie soy de una manera, pero cuando hablo con Axel hablo de otra manera. Entonces me doy cuenta que en mí escondo una ausencia, una carencia de conciencia limpia. Y si hay algo que el líder tiene, es justamente eso, una conciencia limpia, y oramos para que eso aumente, porque esto es algo que solamente Dios ve. Y iremos desarrollando esto en los próximos minutos con mayor profundidad. Si hay algo que la conciencia nos remarca continuamente, la vida de Cristo como conciencia en nuestro interior, es no buscar agradar a los hombres, sino a Dios. Es tan fácil agradar a las personas, pero si eso es en detrimento de desagradar a Dios, entonces necesito que mi conciencia me lo denuncie. Claro que hay que agradar a las personas. Julio del 2023, en un alineamiento en Buenos Aires, expliqué que sí, Dios nos manda a agradar a las personas, pero en Cristo, no fuera de Cristo. Necesitamos aprender el valor de agradar a Dios por encima de los problemas que nos pueda causar un José que le diga a la mujer de Potifar: no, yo pertenezco a Dios. Un Daniel que le diga al rey de Babilonia: no, no voy a comer la comida del rey. Una generación que se atreva a pararse a los sistemas, pararse a las propuestas de las tinieblas y decir no, porque su conciencia de vida, su conciencia en Cristo es más fuerte que toda presión y que toda tentación. Ahora, esto es más fácil si lo vivimos como cristianos y después lo vivimos como líderes. Pero hoy necesitamos aunar nuestra vida como hijo de Dios con la responsabilidad de líder, y la mochila se hace más grande. La mochila se hace más grande porque no solamente debo vivirlo como hijo de Dios ahora, estoy en un ambiente de convocatoria de líderes y me doy cuenta que como líder debo vivir esto, pero esto debía vivirlo como hijo de Dios. Y aunque esto sume una mayor medida de presión, recuerda el principio. Es posible vivir consciente de Cristo si comemos de su gracia todo el tiempo, porque es su gracia la que nos vuelve consciente de Él. Un líder que conciencia ha sido absorbida, activada, regenerada por la vida de Cristo, no solo busca hablar de Jesús, busca encarnar a Jesús todo el tiempo. Busca que Jesús sea encarnado, que la palabra que oye sea encarnada, que todo lo que es, que todo lo que tiene sea encarnado. Para todo esto necesitamos comprender el valor de Cristo presente habitando en nuestras conciencias. Vamos a ver varios ítems acá que ya lo tienen en pantalla. Gracias, muchachos, por presentarlo. Vamos bien hasta aquí. Yo voy con una velocidad, pero no sé si vamos bien. ¿Se entiende? ¿Es claro? Por favor, pueden escribir al equipo las preguntas que tengan y las que podamos ver las vamos a ir resolviendo. Pero señores, si quieren anotarlo, no vamos a resolver los conflictos de relaciones si primero no resolvemos el conflicto con la conciencia. Estamos queriendo resolver problemas interpersonales cuando lo primero tenemos que resolver son situaciones de conciencia en lo más profundo del interior. Qué lindo verte, Esteban y Daniela de Colombia. Les mando un beso grande, qué lindo verlos. Mientras voy hablando, voy pasando para ver todos los santos que están aquí. Así después les reclamo que escucharon esta palabra. Después les voy a decir, ¿se acuerdan la palabra? Lindo verlos a todos. Ahora, sigamos con el punto 1. Cuando el líder cristiano se deja habitar por Cristo. Qué expresión más maravillosa. Qué expresión más hermosa cuando esto nos pasa. Vamos un poquito más. Creo que antes es, no sé si tienen la placa, la conciencia al santuario del liderazgo cristiano. A ver si lo tienen. Si no lo tienen, no hay problema.
Es mucho más para atrás. Exacto, ahí está. La conciencia, muchísimas gracias. La conciencia, santuario del liderazgo cristiano. Y quiero explicar esto. Cuando Cristo está presente en la conciencia es un lugar santo, es un lugar sagrado, es un lugar tan puro, es un lugar tan real, donde no solamente tengo un juicio interior de bueno y malo, sino un juicio de qué aumenta la vida y qué acorta la vida, qué hace crecer esta vida y qué hace apagar esta vida. Quiero ser lo más práctico posible para no dejar dudas en el camino. No siempre lo bueno y lo malo hace crecer la vida o apagar la vida, pero siempre que querramos hacer crecer la vida, lo bueno estará presente. Lo bueno es inferior a la vida es superior a lo bueno. Por eso ya nosotros no estamos bajo el pacto de lo bueno y malo que es inferior. Ahora estamos en el pacto de la vida o la muerte. Estamos en el pacto donde todo lo que busca Cristo en nosotros es aumentar su vida para la gloria de su nombre. La conciencia es el lugar más secreto y sagrado del hombre, donde solo está Dios, donde solo su voz resuena en lo más íntimo de nuestro ser. Como líderes, la conciencia no es un rincón vacío, sino un lugar habitado por Cristo, un lugar en donde somos iluminados, guiados y sustentados. Muchas veces buscamos afuera lo que ya tenemos adentro. Muchas veces esperamos que de afuera se nos diga qué hacer, porque hemos perdido la claridad de la pureza, de la limpieza en nuestra conciencia. Cuanto más clara sea nuestra conciencia, más clara será la voz de Dios en nuestro interior. Y afuera nos será confirmado, y afuera nos será reconfirmado, y afuera nos será afirmado, y afuera nos será aclarado. Pero nada puede sustituir la voz de Dios en nuestro interior, la voz de Dios en nuestra conciencia. Caminar siempre esperando que se nos diga de afuera las cosas nos trae inestabilidad. Saber que Él nos está guiando desde adentro, saber que Él nos está, también es una demanda de mantener limpia la conciencia, porque Él nos está hablando desde allí. Cristo habita nuestra conciencia. En el segundo punto, es en la conciencia donde comienza todo liderazgo auténtico. Y quiero explicar por qué decimos esto. Porque el liderazgo no comienza con estrategias, el liderazgo no comienza con carismas. Estamos hablando de liderazgo a la manera de Dios, estamos hablando de liderazgo cristiano, ¿no? Liderazgo no comienza con autoridad visible ante los demás. Liderazgo comienza con un encuentro con Cristo en nuestro interior, donde Él comienza a liderarnos. Porque ¿cómo podemos liderar a otros si no somos liderados por Cristo? Creo que es fácil poder mandar. Recuerdo, había una revista muchos años atrás, tal vez estoy hablando 30 años atrás, que se llamaba Apuntes Pastorales, se daban aquí en Argentina, una revista para pastores. Y recuerdo que había una nota muy interesante que me causó tanta gracia, pero tenía tanta verdad, porque tenía un nene en la foto de portada que decía, ¿y yo a quién tengo que mandar? ¿Y yo a quién tengo que mandar? Porque decía, mi papá manda a mi mamá manda a mis hermanos me mandan a mí, ¿y yo a quién tengo que mandar? Y es como que toda la estructura de mando giraba alrededor alguien diciéndole a alguien lo que tenía que hacer. La realidad es que cuando Cristo viene a nuestro interior, su voz se vuelve clara en nuestra conciencia. Y cuanto más desarrollo la conciencia y más limpia está la conciencia, más clara es su voz y su dirección en nuestro interior. Es en la conciencia limpia que puedo discernir, que puedo ser fiel. Es en la conciencia limpia que puedo debatirme dentro mío qué relación alimentar, qué relación cortar. Es en la conciencia donde se deben trabar las decisiones más importantes de la vida. Es en la conciencia donde debo decidir, y lo vamos a ver dentro de un ratito, donde las ofensas pierden el poder, porque la conciencia me dice, o ganás Cristo o permaneces en la ofensa.
Porque si permaneces en la ofensa, perdés Cristo. No podés estar con los dos. Es en la conciencia donde se traban las batallas más grandes. ¿Por qué algunos prefieren apagar la conciencia para no tener esa lucha en su interior? Prefiero la lucha que se despierta por causa de la voz de Cristo y no la tranquilidad por haber apagado esa voz. ¿Quieres poner tu mano en el corazón como si fuera tu conciencia, porque no es el lugar donde está, pero es simplemente para poder orar? Señor, no quiero tranquilidad si esa tranquilidad es adormecer la conciencia. Prefiero el conflicto de una conciencia activa, de una conciencia limpia, de una conciencia pura, aunque por momentos tenga que padecer esa batalla en mi interior, hasta que quede rendido a la voz de Cristo en mi interior. Prefiero a Cristo, prefiero a Cristo, prefiero a Cristo. Ahora sí pasamos al siguiente. Muchísimas gracias. El Evangelio nos muestra a Jesús como el líder perfecto. Y es ese Jesús que habita en nosotros. Es ese Jesús perfecto que está en nuestro espíritu. Tantas veces hemos hablado de que habita en nosotros el perfecto, y es verdad. Es el perfecto que habita en nuestro interior. Él es tan firme como compasivo, tan cercano como tan libre. Él es capaz de tocar tantos corazones sin imponer absolutamente nada. Él es tan poderoso para corregir sin buscar herir. Él es tan poderoso de servir hasta dar la vida. Ese Cristo habita en nuestra conciencia, en nuestro interior. Ese Cristo perfecto, si lo aprendemos a oír y lo aprendemos a obedecer, se expresará a través de nosotros. Y esta es la gloria que buscamos, que su perfección, habitando en nuestra conciencia, se pueda expresar. Creo que palabras como esta y tantas otras vienen en respuesta a muchas oraciones de personas que están diciendo: Señor, yo te quiero expresar de verdad. Yo quiero que tú seas conocido, yo quiero que tú seas visto. Y entonces el Señor trae en escenarios como estos, palabras como estas, para enseñarnos cómo se puede lograr, respondiendo a la conciencia. Te lo resumo, si quieres anotarlo así, de una manera práctica. Te lo resumo de una manera simple. Expresar a Cristo por medio de obedecer su voz en nuestra conciencia. Sabemos, y estoy consciente, por el ámbito en el que vivimos y nos movemos todo el tiempo y que nos relacionamos, líderes institucionales, líderes eclesiásticos, líderes políticos, de que el mundo realmente necesita líderes con una conciencia limpia. Y esto es tanto en la sociedad como también en la vida de la iglesia, y aún más en la vida de la iglesia, que pueda transformarse en un estándar de liderazgo para la sociedad. Sin lugar a dudas, sabemos que el mundo necesita líderes con una conciencia limpia, con una conciencia clara, con una conciencia abierta a la voz de Dios, que sean capaces de rectificar decisiones porque su conciencia los reprendió. ¡Wow! Que sean capaces de volverse atrás de una decisión porque Dios los reprendió en su conciencia. Solo lo pienso por un momento y podría ser llevado a tantos planos y a tantos ambientes. Piensen conmigo por un momento. Personas que todo el tiempo son capaces de decir: perdona, me equivoqué, lo que te dije no era así, esto es del Señor, lo anterior fue mío, perdóname. Esa capacidad de volver a nuestra conciencia, ser redarguidos, corregidos, exhortados por nuestra conciencia y cambiar cosas, sin tener miedo de que alguien nos juzgue porque hemos cambiado una decisión. Ser capaces de ser tan fieles a nuestra conciencia, donde repose y habita Cristo, que podamos enmendar situaciones, corregir comentarios, inmediatamente aceptar correcciones de otro porque queremos ser fieles a la conciencia en nuestro interior. Es maravilloso este tipo de líderes, porque estos líderes son los que, antes de dirigir a otros,
se dejan guiar por Cristo en lo más íntimo de su conciencia. No es difícil guiar a otros, es difícil guiarlos bien. No es difícil dirigir a otros, es difícil dirigirlos bien. No es difícil tener un cargo en la congregación, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, matrimonios, hombres, mujeres. No es difícil hoy, y tal vez esto nos juegue una reflexión pastoral, y es con la rapidez que hemos escogido líderes, y yo soy parte de ese error. Yo soy parte de una generación que hemos puesto líderes muy rápido, de personas que no tenían la conciencia limpia, es que no tenía esta luz. Puse gente a dirigir y a liderar cuando ni siquiera ellos podían escuchar su propia conciencia. Ni siquiera ellos eran dirigidos por una conciencia limpia. Y hermanos, los problemas posteriores fueron más grandes como si no hubieran estado en el liderazgo. Hoy, siendo honesto con ustedes, encuentro esta realidad en todos los niveles de liderazgo de la iglesia. En liderazgos apostólicos, proféticos, magisteriales, pastorales, evangelísticos. ¿Por qué? Porque no es un problema de ministerio, es un problema de conciencia. Por eso, si pudiéramos resolver esto, muchachos, y oro al Señor que nos dé la temperatura exacta de lo que representa esta palabra. Si la conciencia nos puede guiar, es probable que muchos problemas estén resueltos en el futuro. ¿Lo quieres? Toma esta palabra, porque serás liberado y serás libre para responder a Cristo en tu conciencia, pero otros problemas vendrán. Ahora, si tengo que poner en una balanza entre entrar en conflicto con mi conciencia y entrar en conflicto con la gente, hoy les digo, con la mano en el corazón, prefiero estar limpio en mi conciencia, aunque esté enemistado con medio mundo, lo cual no quiero estar enemistado, pero por ser fiel a Cristo estoy dispuesto a hacerlo. Que el Señor nos lleve a un entendimiento profundo de lo que representa esto. Vamos un poco más rápido, ¿me acompañan? Ahora vamos a leer porque lo armamos de tal manera que no necesite tanta explicación. Cuando Cristo está presente en la conciencia del líder, ¿lo ven? De aquí se van a desprender 4 cosas esenciales. Número 1, cuando Cristo está presente en la conciencia del líder, se tiene una conciencia continua de representatividad y administración. Todo el tiempo se represento a Dios, a mi familia, a mis autoridades en la congregación, a las autoridades en el trabajo. Continuamente soy consciente de representatividad. Y segundo, de que soy un administrador y no soy un dueño. Segundo, cuando Cristo está presente en la conciencia del líder, el poder se convierte en servicio. El poder llamado conocimiento, el poder llamado dinero, el poder llamado influencia, todo se convierte en servicio. Hay muchas expresiones para hablar de poder, como no tengo tiempo, no puedo hacerlo. Pero piensen en todo lo que ustedes consideran poder, todo eso rendido en pos del servicio, cuando Cristo está presente en la conciencia del líder. Tercero, cuando Cristo está presente en la conciencia del líder, la autoridad se ejerce con humildad. No es el que tiene el poder, sino el que expresa desde la humildad la realidad de Cristo. Cuarto, cuando Cristo está presente en la conciencia del líder, no se actúa por interés personal, sino por amor al prójimo. Si estas cosas pasan, es porque estamos perdiendo a Cristo en nuestra conciencia. Y esto es un buen diagnóstico y una buena medicación. ¿Me acompañan? Esto es un buen diagnóstico y una buena... Si vemos a personas funcionar de esta manera, más que criticarla, ayudemos a despertar la conciencia. ¿Les parece? Más que criticarla, ayudemos a despertar la conciencia. Quinto, cuando Cristo está presente en la conciencia del líder, no manipula la verdad, sino que se deja modelar o moldear por ella. No usa la verdad para justificar sus pensamientos,
sino que usa la verdad para que su propia vida sea transformada cuando Cristo está presente en la conciencia del líder. Sexto, cuando Cristo está presente en la conciencia del líder, no busca poder, sino que ofrece su vida como servicio. Todo el tiempo, aún sabiendo que puede correr riesgo, anhela servir. Pero esto es porque Cristo está presente en su conciencia. 7. No decide solo, no toma decisiones rápido, sino que ora, toma tiempo para discernir y deja tiempo para ser guiado por el Señor en todas las cosas. Mira, dame un momento, déjame que ore y después te confirmo. Dame un tiempo, ya te voy a confirmar. Permitime, necesito orar. No es inseguridad, es la seguridad en su voz, no es inseguridad. Alguien te va a tratar de inseguro porque siempre pedís tiempo para orar. No, no es inseguridad, no es falta de identidad, es temor de Dios. Es estar seguro que vas a tener la guía de Dios en las decisiones que vas a tomar. No te dejes llevar por las necesidades, no te dejes llevar por las presiones de las personas, mantente en oración. 8. Cuando Cristo está presente en la conciencia del líder, la verdad no se acomoda, sino que se busca, se encarna y se anuncia con valentía. Creo que cada punto tiene una riqueza para poder desarrollar, pero como estoy en una mesa de líderes, sé que ustedes sabrán trabajar esto. 9. Cuando Cristo está presente en la conciencia del líder, las decisiones no responden a intereses egoístas, sino al bien común. Cuando Cristo está presente en la conciencia del líder. Cuando Cristo está presente en la conciencia del líder, la conciencia nos mantiene libre de las ofensas. Somos ofendidos, pero no permanecemos en la ofensa. Y es porque nuestra conciencia nos dice, no te conviene, no te quedes allí, no te quedes, arráigate, suéltate rápido, libérate. La ofensa es una trampa que va a amargarte, la trampa de hacerte perder vida, hacerte perder emociones, hacerte perder personas, hacerte perder espacios, recursos, lugares. No permita, y entonces la conciencia nos mantiene libre de las ofensas. Tienes que saber algo. Un líder será siempre ofendido. Un líder convivirá con las ofensas en muchas escalas y en muchas dimensiones. Ofensas personales, ofensas familiares, ofensas de amigos, ofensas de personas que te conocen, de personas que te han visto crecer, personas que son desconocidas. Las ofensas están al orden del día en este sistema. Pero si le das lugar a las ofensas, acallarás la conciencia. Las ofensas tienen muchos argumentos, pero en nosotros grita más fuerte la conciencia en Cristo. ¿Sí o no? Cristo presente en la conciencia del líder. Aleluya, me encanta esto, hermano. Perdónenme, pero yo necesito sacar el pentecostal que tengo dentro. Aleluya, me encanta. Que Dios nos permita accesar a su luz y a su verdad para vivir en libertad por medio de la conciencia de Cristo habitándonos. 11. La conciencia no se deja llevar por la presión del entorno, ni actúa para agradar a otros. 12. Cuando Cristo está presente en la conciencia del líder, tiene una fuerza en el interior que nace del saber que no está solo. Sabe que Cristo lo acompaña en cada momento y le da discernimiento, que lo acompaña en cada palabra, en cada acto, en cada situación. Y por estar presente, Cristo en nuestra conciencia nos alumbra, nos ilumina, alumbra nuestros pensamientos y nos mantiene puros de corazón. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos diciendo, Señor, purifícame, quiero ser puro? Y Dios dice, pero responde a la conciencia, escucha la conciencia, ve a la voz de la conciencia. No tenemos tiempo para buscar todos los versículos bíblicos, pero les prometo que en caso cerrado desarrollaré punto por punto lo que estamos hablando con mayor profundidad y les mostraré la conexión que hay entre la conciencia y el Espíritu Santo. Para los que están anotando, después pueden buscarlo en sus Biblias. El Espíritu Santo trabaja a través de la conciencia. Si la conciencia no está limpia, la voz del Espíritu Santo cuesta mucho oírla.
La voz del Espíritu es más clara cuando la conciencia está limpia. Pasamos a la siguiente placa, por favor, me quedan unos minutos nada más y quiero compartir todo lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones para compartir con ustedes. Ahí está el título del próximo ítem: liderados desde adentro para liderar hacia afuera. Liderados desde adentro para liderar hacia afuera. Punto número 1. Vivimos frente a una gran oportunidad para líderes absorbidos por Cristo en su conciencia. Quiero volverlo a remarcar. Vivimos frente a una gran oportunidad para líderes que están siendo absorbidos por Cristo en su conciencia. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de liderazgos vacíos, vacíos de conciencia. El mundo está lleno de discursos sin alma, de discursos que no contienen ética, de líderes que viven absorbidos por la presión y han perdido la conciencia en su interior en la toma de decisiones. Y esta es nuestra gran oportunidad. Sí, hermanos, creo, esta es nuestra gran oportunidad. En nuestras vidas, en nuestros ambientes y en los sistemas en los que Dios nos quiere llevar. José se mantuvo puro y miren hasta dónde Dios lo llevó. José se mantuvo puro, miren hasta dónde Dios lo llevó. David se mantuvo puro, miren hasta dónde Dios lo llevó. Pablo se mantuvo puro, mire hasta dónde Dios lo llevó. Porque el mundo carece de un liderazgo que tenga una conciencia pura, que tenga una conciencia limpia, que tenga una conciencia llena de verdad. Y eso solo lo van a encontrar en Cristo y en su iglesia. Por lo tanto, todo lo que está pasando en la sociedad hoy es un grito por líderes que tengan una conciencia en Cristo, que puedan ser gente tan transparente, tan pura, tan coherente de verdad. Mis hermanos, no necesitamos pelear con las mismas armas que pelea el mundo para crecer en el liderazgo, solo ser coherentes con la conciencia. No pelees con la gente, no pelees contra los sistemas, solo mantente limpio en tu conciencia. Solo responde a la conciencia. Y la conciencia limpia, correspondida, te honrará poniéndote en lugares de autoridad. ¿Cuántos han crecido en la congregación peleando con uno y con otro? ¿Cuántos han querido posicionarse en alguna función hoy con el hecho de ser influencer en las redes? Negocian la conciencia para tener un mensaje que todo el mundo les pueda gustar. Han matado su conciencia para hacer influencia. ¡Qué absurdo! ¡Qué necedad! ¡Qué oscuridad! Yo prefiero no negociar lo que creo y ser coherente con la conciencia y expresar lo que verdaderamente creo, aunque eso implique por momentos ganarnos muchas enemistades, pero a su tiempo. Si no negociamos la voz de nuestra conciencia, el Señor nos honrará para la gloria de su nombre. El Señor te honrará para la gloria de su nombre. No crecemos por negociar la conciencia, crecemos por corresponder a la conciencia. Y después estaremos agradecidos con todos sin deberle nada a nadie, porque a donde llegamos fue llegar por ser fieles a la conciencia. El segundo punto de este liderazgo de adentro hacia afuera, por favor pueden leerlo allí, es muy importante considerarlo. Cristo en la conciencia del líder no es una buena idea ni un tema bonito, es una experiencia espiritual profunda, es un volver a nuestro espíritu, es un volver a nuestro interior, es un volver a la conciencia, es permitir de verdad que Jesús sea el centro, que sea Él el centro del pensamiento, donde se juzga y se actúa en todas las cosas. Permitir que Él sea la fuerza que genera todo lo que pensamos. Que sea Él la fuerza que produce todo lo que creemos. Que sea Él la fuerza que dirige todo lo que hablamos. Que sea Él el centro. Que permitamos que Él nos enseñe a amar. Y desde la conciencia aprender a escuchar. También aprender a corregir. Aprender a perdonar y también aprender a pedir perdón porque respondemos no a un sistema religioso, sino que respondemos a nuestra conciencia en Cristo Jesús. Esto no es un asunto
de un tema bonito, sino de una experiencia real, profunda con el Señor. Una gran necesidad en los líderes cristianos, si puedes pasar la placa, una gran necesidad en los líderes cristianos. Y es que se formen líderes cristianos. Y esto no significa solo dar herramientas o técnicas para liderar. Claro que lo incluye. Claro que incluye tener herramientas, técnicas, tácticas, estrategias. Claro que ser líder requiere de todo eso. Pero es mucho más que eso. Formar líderes a la manera de Cristo es formar líderes que aprendan a responder a la conciencia, sabiendo que Cristo los habita allí 24/7 por la operación de la gracia del Señor. Trabajemos y trabajamos para la coherencia. Trabajemos y trabajamos para la coherencia, para el compromiso con la verdad, para formar una generación de líderes que tengan la capacidad de dejarse de interpelar por Dios. Y quien se deje interpelar por Dios, luego sabrá cómo relacionarse con el juicio de los hombres. Qué bueno es exponerse a Dios. Examina, Dios, mi corazón. ¿Saben? Le contaba a Lucas hoy, en una conversación que teníamos preparando el material, le decía: Lucas, ¿sabías que en los días del rey Ezequías el templo de Israel estuvo entre 16 a 40 años cerrado? Y cuando vino el rey Josías, hicieron una limpieza en el templo y tuvieron que sacar la mugre, la basura de 40 años. Mis hermanos, 40 años de basura en un lugar. ¿Cuántos sacan la basura todos los días? ¿Cuántos alguna vez le han pasado 3 días y no sacaron la basura? Axel, en casa, que eran muchos cuando vivía en casa con papá y con mamá, ¿que podían dejar, siendo tanto, la basura 5 o 6 días? No, la tenían que sacar porque siendo tanto. Imagínense ahora 40 años de tener la basura adentro. Dice que no alcanzaban las manos para sacar tanta basura y todo el mundo vio la basura del templo. Me pregunto, y por favor escúchenme, me pregunto, ¿por qué el mundo tuvo que ver tanta basura acumulada? ¿Por qué el mundo tuvo que ver que en lugar de gloria había basura? ¿Saben? Hoy tristemente está saliendo por las redes tanta basura de los hijos de Dios, basura acumulada por años. Uno de los cantantes más hermosos que participó en las películas más bonitas de Dios no está muerto, reconoció que hace más de 2 décadas que viene enfrentando problemas profundos con ciertas adicciones, y oro por él que sea restaurado y que sea libre. Ahora me pregunto esto: ¿cómo se puede convivir tantos años con una práctica y pensar que no va a salir un día a la luz? No emito un juicio sobre mi hermano porque me considero a mí mismo y espero restaurarle si el Señor me diera gracia. Sino lo que estoy diciendo con esto es otra cosa. Lo que estoy diciendo es: si saco la basura todos los días cuando la conciencia me denuncia, nunca se va a acumular tal nivel de pecados, tal nivel de perversiones. Para los que están anotando, anoten. La conciencia limpia no te va a dejar pasar nada. Aún lo más pequeño será grande. Limpia todos los días la conciencia. Límpiala de tal manera que nunca tengas que enfrentar la vergüenza de haber descuidado por mucho tiempo tu ser interior. Para terminar en este pensamiento, quisiera pedirles que oremos al Señor. Para ser líder hay muchas escuelas. Para ser líder se necesita carisma. Para ser líder se necesita técnicas. Eso es lo que el mundo dice. Pero déjeme cambiar un poco el enfoque. Para ser líder hay que dejarse liderar. Y no me refiero a otra persona. No me refiero a dejarse liderar por papá y por mamá. No me refiero a dejarse liderar por los pastores o por los líderes de área. Me refiero a dejarse liderar por la conciencia.
A veces puedo decirle sí a mis autoridades, pero en mi interior no estar bien. Y vamos creando un monstruo que aprende a estar domesticado, una bestia que aprende a estar domesticada, un monstruo que va creciendo, que aprende la vida de la iglesia, que aprende el trabajo de la iglesia y que aprende a liderar, pero por dentro está apagado, la voz ya no habla, ya no hay corrección de los errores, las cosas malas se naturalizan y las practicamos como algo normal. Se nos ha callado la conciencia, se nos ha apagado el espíritu y no nos damos cuenta. Pero no es nuestra realidad esa, y no es lo que fuimos llamados a hacer, y mucho menos a vivir. ¿Cuál es la propuesta en esta hora que podría durar 20 horas de clase en un ambiente de escuela? ¿Cuál es la propuesta en esta noche? Que más que liderar hacia afuera, dejemos que la conciencia limpia nos lidere. Que esta propuesta, Cristo presente en mi conciencia, me lidere. Señor, habitas en mí, lidérame. Habitas en mí, no te calles. Perdóname por las veces que apagué tu voz, perdóname por las veces que silencié la conciencia. Perdóname por la infinidad de cosas y de gente que he dado más prioridad, más valor. Hasta le he dado más legitimidad en mi vida a opiniones externas que a mi propia conciencia. Esta noche reunido con mis hermanos en este santo ambiente, que cada pensamiento tú lo transformes, Señor, como un instrumento de pureza, de limpieza, de santificación. Que cada palabra hablada, Señor, provoque un remover en nuestro interior, una remoción de purificación. Si alguien de los que estamos aquí reconocemos que hemos acallado la conciencia, que la hemos apagado, que preferimos ser guiados desde afuera porque eso contiene menos compromiso, menos responsabilidad, no nos interesa el precio que cueste, queremos vivir con limpia conciencia. Allí donde estás puedes levantar tus manos. Allí donde estás puedes pedirle al Señor, Señor, tú me habitas. Tú me habitas y creces en mí y permaneces en mí por tu gracia. Y soy consciente de ti al alimentarme y al comer cada día de la gracia. Y la gracia me recuerda y la gracia me trae a la memoria y la gracia me habla y la gracia me vuelve a la conciencia de Cristo en mí, de Cristo en mí, Cristo presente, habitando en mi conciencia. Hoy, más que nunca, quiero escucharte. Hoy más que nunca, alúmbrame, libérame, guíame. Hoy más que nunca, Señor, concédenos ser movidos desde una conciencia limpia y el perdón no faltará a la cita y la corrección no faltará a la cita y el retractarnos no faltará a la cita y el confrontar no faltará a la cita. Señor, gracias por los líderes que fueron convocados para estar aquí y los que escucharán esta palabra, si así tú lo quieres. Que cada uno de nosotros seamos primeramente liderados por una conciencia limpia para poder liderar a otros también. Y quien es liderado por su conciencia sabe cómo trabajar en equipo. Quien es liderado por la conciencia en Cristo sabe trabajar en grupo, sabe trabajar en familia, sabe trabajar con relaciones, aun cuando éstas fueran lejanas, porque la conciencia nos mantiene fuertes, firmes y saludables para la gloria de Dios. Señor, habla más que los límites del horario, habla más que los límites de este predicador.
Habla más que los límites de este espacio. Trabaja y aun cuando nos vayamos a acostar esta noche, tu palabra siga trabajando en nosotros. No pares, mi hermano, no pares, mi hermana, hasta que la conciencia sea purificada, limpia, y sea el ambiente más propicio para que la voz del Espíritu Santo pueda hablarte y puedas oírle con mucha nitidez y con mucha claridad. Muchas gracias a todos por participar de esta noche. Y por favor, escúchame, no es una exhortación, es una reflexión. Si no eres fiel a tu conciencia, no lo serás a nadie más. Nadie es fiel a otro si no aprende a ser fiel a su conciencia. Si esto fuera un encuentro de matrimonio, trataría tanto este asunto ahora, pero esto es un asunto de liderazgo. Solo recuerda, no podrás ser fiel a tus pastores, no podrás ser fiel a los líderes que te establecieron, nunca serás fiel a nadie, ni a una pareja podrás ser fiel si primero no eres fiel a la conciencia. Pero en esta noche levanta tus manos, por favor, y recíbeme esta palabra. Vive para ser fiel a tu conciencia y serás fiel hasta el último día de tu vida en Cristo Jesús. Un besito para todos y los dejo con esta reflexión. Espero les sea tan de beneficio como lo fue para mí también. Los amo.